bueno que sigue en nuestra sintonía. Hoy en nuestro segmento de asesoría jurídica vamos a hablar del divorcio y la distribución de bienes. Y decidimos abordar este tema porque es de gran importancia, ya que la frecuencia de aquellas parejas que solicitan divorciarse es cada vez más notoria. Y casarse no es difícil, pero el divorcio es tedioso, más cuando hay bienes de por medio e incluso hay hijos como parte de ese vínculo matrimonial. Nuestro experto en derecho, Fernando Cajín, está con nosotros para hablar de ese tema. Fernando, bienvenido al programa, como siempre los martes en asesoría jurídica. Gracias por acompañarnos. Y estábamos hablando antes de entrar al aire, y es bastante frecuente esto de los trámites de divorcio y también aquello de que no están de acuerdo las dos partes. De repente hay alguien que sí se quiere divorciar, el hombre o la mujer, pero viene el cónyuge y le dice no me quiero divorciar, porque al final no se ponen de acuerdo en la distribución de bienes. Sí, efectivamente, pues bueno, antes de comenzar a dar las recomendaciones y los consejos, quisiera agradecer la cordial invitación que me has hecho para asistir a esta revista Acción 10 en la mañana y proceder, ¿verdad?, a dar las recomendaciones más acertadas a la teleaudiencia que está prácticamente envuelta en estas circunstancias. Sí, efectivamente, como hablábamos fuera de cámara, prácticamente las demandas de divorcio con distribución de bienes y pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, son las que puntean más y prácticamente son las que tienen full time, decíamos, o full trabajo, full work, los juzgados de familia, por lo menos a nivel de Managua. Prácticamente tenemos a nivel de Managua son 12 despachos judiciales y entre ellos pues se manejan con bastante trabajo en este tipo de demandas. Okay. La demanda de divorcio, tú bien decías a un inicio ahorita de que si el cónyuge varón o la cónyuge mujer se quiere divorciar y resulta que el cónyuge varón o su pareja, ¿verdad?, resulta que no se quieren divorciar, pues el Código de la Familia recoge aquel principio del divorcio unilateral. Basta y es suficiente con la solicitud de cualquiera de los dos cónyuges que haga la solicitud al juez de distrito de familia para que la unión matrimonial, el vínculo matrimonial sea disuelto por la autoridad competente. No requiere consentimiento de la pareja, únicamente valdrá la solicitud de cualquiera de los dos interesados, de cualquiera de los dos cónyuges, para que el juez proceda a disolver el vínculo matrimonial. Bueno, en este caso, cuando es unilateral, Fernando, es un proceso más costoso, hablando de la parte del recurso económico, lleva más tiempo, es menos tiempo, compartamos esos dos escenarios, cuando la pareja no está de acuerdo y cuando los dos están de común acuerdo. Sí, efectivamente estaríamos ante un escenario, como decimos popularmente, en un estira y encoge. Uno quiere más que el otro no quiere agarrar menos que su pareja o su excónyuge sería. Entonces, esto es lo que hace más difícil el trámite de divorcio o la demanda de divorcio, en el sentido de que la distribución de bienes siempre es un tema bastante delicado. Después de la pensión de alimentos para los niños o la pensión compensatoria, la eventual pensión compensatoria, la decisión que vaya a tomar la autoridad judicial, bueno, aunque vaya a afectar a uno o vaya a afectar al otro, siempre se puede recurrir de apelación ante un tribunal de alzada. Preciso destacar, ¿verdad?, de que uno de los requisitos que debe de contener o que contiene la demanda de divorcio unilateral es la distribución de bienes. Así lo dice claramente el artículo 174, inciso E, que entre los requisitos que debe contener, luego de determinar la pensión de alimentos para los hijos, determinar la pensión compensatoria si lo hay, es la distribución de bienes. En este sentido, muchos cónyuges varones, y lo digo con conocimiento de causa por varios clientes que he tenido en mi experiencia profesional, siempre alegan de que porque es el que trabaja, es el que aporta más, es el que le corresponde la mayoría de las propiedades. No, en este sentido, todos somos iguales ante la ley y en igualdad de circunstancias
la cesación de comunidad debe de ser equitativa tanto para el cónyuge mujer como para la cónyuge varón. Pero esto está a criterio del juez, es el juez quien sí, dictamina qué tanto le corresponde a cada quien. Sí, bueno, efectivamente no es que valga por decir así, si el cónyuge varón trabajó más y la cónyuge mujer pues no ha trabajado nunca, pero recordemos de que el trabajo en el hogar es valedero y se toma en cuenta, porque por decirlo así, o sea, ¿cuánto se ahorraría el núcleo familiar o el cónyuge varón en pagar un servicio doméstico, una niñera? Entonces son cuestiones de que las hace generalmente la cónyuge mujer, entonces en ese sentido el esfuerzo es común. Y a la hora de la separación el juez lo tiene o lo debe de cuantificar para efectos de distribución. Sí, tenemos una llamada, Fernando, ya seguimos hablando de esto. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días, estimado. Bienvenida, gracias por llamarnos. Ok, mi nombre es Marcia González. Mi duda es, tengo un hermano, ¿verdad?, que tuvo sus 2 hijos con su esposa. La esposa, por un motivo de fuerza mayor, se tuvo que separar por 5 años con ellos. Y él se quedó con su esposa, él quedó con los 2 niños, ¿verdad? Pero por alguna razón en ese trayecto él pues se juntó con otra muchacha. Sí. Antes de que él se juntara con esa muchacha, él no se había divorciado de su esposa. Y entonces ellos adquirieron unas propiedades cuando estaban casados. Pues él, porque él era el que trabajaba, pues la esposa era la ama de casa que cuidaba a los niños, estudiaba también porque sacó su carrera de psicología, etcétera, etcétera. Pero resulta que ahora que ella tiene su nueva media naranja, por así decir, hay conflictos porque entonces él le deja a él la casa nada más y un pedacito de terreno en la casa, donde esa casa es nada más el hábitat, pero las propiedades que dan dinero, que es donde saca producto, ¿verdad? No lo quiere distribuir con ella, pues porque dice que la casa es la que ella le dejó a él y que el terreno no, pues que él no se puede quedar sin nada por ella. Entonces ella va a vivir ahí, ¿y de qué va a vivir ahora con sus 2 chavales? Gracias por llamarnos. ¿Qué edad tienen los niños? Uno tiene, 15 años y el otro le ya superó la edad. Bueno, muchas gracias por la confianza. Fernando, ¿qué orientación podemos dar? A veces resulta que por una mala asesoría, diría yo, una inexperiencia jurídica de algunos colegas abogados, incluyen entre los requisitos de la demanda, o sea, las medidas cautelares que se deben de tomar ante un eventual divorcio. Entre las medidas cautelares tenemos la conservación y el cuidado de los bienes patrimoniales adquiridos dentro y fuera del matrimonio inclusive. Y esta falta de experiencia, se puede decir, de algunos colegas abogados son las que conlleva la pérdida de algunos juicios o eventualmente de que la cónyuge mujer tenga, por decir así, una sentencia desfavorable. Entonces ella decía de que ahora su hermana que se está haciendo motivo de divorcio, no tiene una pensión de alimentos, los niños están en estado de vulnerabilidad. Entonces, estas cosas como requisito dentro del divorcio se deben de ventilar, como lo dice el artículo 174 del Código de la Familia, se deben de tratar y llevarse al juez y solicitarle la pensión alimenticia, el cuidado y crianza a quien le corresponde básicamente el cuidado y crianza de los niños. El monto o porcentaje de la demanda en concepto de prestación de alimentos para los hijos e hijas que sean niños, niñas, adolescentes o hijos inclusive que tengan discapacidad declarados judicialmente o incapaces, en la forma que se garantizará el monto de la pensión de alimentos. La distribución de bienes, cuando los bienes generalmente no pertenecen, por decirlo así, al cónyuge varón o al cónyuge mujer y son de algún familiar, entonces la autoridad judicial puede disponer en la sentencia sobre el uso y habitación o uso y administración de esta propiedad, porque fueron, por decir así, básicamente donde han nacido los niños, donde ha estado el núcleo familiar y este bien patrimonial, esta propiedad,
pasa a ser administrado por la cónyuge mujer o la excónyuge mujer. Antes de pasar con la siguiente llamada, no quiero que se nos quede algo, y era precisamente que antes de esta llamada estábamos hablando sobre cuantificar el trabajo de la mujer. Decía la señora que nos llamó que en este caso pues la mujer no ha trabajado fuera de la casa, solo en la casa, y al momento de cuantificar esto puede corresponderle una parte de los bienes que se lograron después del matrimonio a esta mujer, es decir, no solo para el fin del bienestar de los niños, sino algo propio para sí de esta distribución de bienes. Por ejemplo, si tienen negocios que lo han logrado levantar, digamos así, después del vínculo matrimonial. Sí, efectivamente o sea, es una pregunta bastante importante y muy interesante, diría yo, que al momento de la distribución de bienes se tome el esfuerzo propio de la cónyuge mujer, que es la que generalmente o históricamente ha estado en estado de indefensión ante un eventual divorcio. Sí, el esfuerzo propio de la mujer siempre es tomado en cuenta. El detalle está de que viene siendo un criterio personal, o sería a criterio personal de la autoridad judicial, a conciencia y de la experiencia también del abogado del abogado defensor, ¿verdad? Como decimos comúnmente, si el abogado defensor tiene una buena labia inclusive para convencer a la autoridad judicial, buenos argumentos, buenos fundamentos en este sentido, pues seguramente la cónyuge mujer saldrá victoriosa en una eventual sentencia. Porque sí, imaginémonos, tienen un negocio en común y en realidad no se paga quien cuide a los niños, no se paga quien haga la labor de un asistente del hogar, lo hace toda la mujer. El negocio no iría tan bien si la mujer no haría esto, porque evidentemente tendrían que desembolsarse la plata para pagar toda esta parte, ¿verdad? Que a veces no se cuantifica. Inclusive que esto es incuantificable. Por supuesto. Sí. Tenemos otra llamada. Fernando, buenos días, le escuchamos. Sí, aló, buenos días. Sí, bienvenido, caballero. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, mi consulta es lo siguiente, ya licenciado. Mire, yo compré un terrenito aquí en Ciudad Sandino y el abogado que me hizo el papeleo, supuestamente ya me sacó los papeles y todo, y yo le dije que me los fuera a inscribir. Y bueno, me dijo que sí, me pidió todos los papeles de aquí de la topografía y todo, con disco y todo. Es a hoy 2 años y el abogado no me ha entregado ni un solo papel, y cada vez que voy que dice que los tiene no sé a dónde, y al fin y al cabo que no ha hecho nada. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿a dónde puedo recurrir para ver ese caso conforme a ese abogado? Si se fue de Managua, se fue a vivir a Ciudad Sandino, lo fui a investigar, lo seguí, he dado con él, y cada vez que llego, solo mentira me dice. Si gusta puede decir públicamente el nombre de este abogado para que le dé pena, porque realmente hay abogados muy justos, muy honrados, pero hay otros que le roban a la gente. Si no, si usted desea reservárselo, no hay problema, y ya le vamos a explicar con Fernando cuál es el procedimiento. Bueno, parece que perdimos la comunicación. Bueno, Fernando, esto es común también. Yo conozco 2 o 3 abogados que son así, lamentablemente, pero hay un procedimiento incluso que se puede hacer, entiendo, ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, efectivamente, de que si bien es cierto, es un tema bastante al margen de lo que estamos abordando, pero es bastante importante. Yo diría que recomendaría pues abordar en algún momento una entrevista sobre estos casos. Por supuesto. Sí, efectivamente, de que si el señor se encuentra inconforme, ¿verdad?, con los servicios que le prestó o que no le prestó, se pudiese decir, de este colega abogado, y su intención es formalizar una queja ante la Corte Suprema de Justicia, le recuerdo pues que no tienen necesariamente, por decir así, que recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Están las oficinas de inspectorías judiciales que están en los distintos complejos judiciales. La más cercana a usted es la Inspectoría Judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua, que está en el Complejo Judicial Central de Managua. La circular 178 del 2004 establece claramente que la Corte ha delegado en las distintas oficinas de inspectoría judicial de los distintos tribunales de apelaciones de cada circunscripción, y ha delegado a estas oficinas para tramitar o recibir y tramitar las quejas contra abogados y notarios públicos y funcionarios inclusive de la carrera judicial, para que estos instruyan la queja, y una vez concluida la fase probatoria pasan al Consejo Nacional de Administración y de Carrera Judicial,
para que dicte una sentencia. Una vez que usted presente la queja con los requisitos formales que se piden, ¿verdad? Mandan a rendir informe al abogado o al notario o al funcionario de la carrera judicial a que explique las razones y las circunstancias por qué ha incumplido del servicio por el cual se le ha contratado. Ok, y si le dio dinero y si ya la dio dinero, autoridad pues conoce efectivamente, esto, puede ser devuelta dinero, efectivamente, ¿no? o sea, un trabajo no realizado, no hecho, efectivamente que la prestación de ese servicio, de ese dinero, puede ser efectivamente devuelto. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esa respuesta. Regresemos ahora al tema del divorcio. Ya veíamos parte del escenario cuando es unilateral, cuando los dos están de acuerdo en divorciarse, pero aún no hay acuerdo en la distribución de bienes. ¿Qué elementos probatorios podemos aportar para decir yo mujer he contribuido o yo varón he contribuido más, me debe corresponder esto? Y cómo los dos deben de pensar en el bienestar de los hijos. Ya esa parte la vamos a dejar para concluir. Tenemos la última llamada. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, bienvenida, gracias por llamarnos, le escuchamos con su consulta. Mi consulta es en sí de que, mire, yo tengo 5 años de estar separada. Ajá. O sea, mi expareja, tuvimos 3 hijos. Sí. Entonces, ahora, actualmente, en ese caso, cuando yo me junté con él era policía. Hoy ejerce como abogado. Pero jamás hemos peleado vivienda ni nada, sino que los niños quisieron estar un tiempo con él, otro tiempo conmigo. Ahora, ¿qué pasa? Como yo he sufrido agresiones hacia mí, de él y de la actual esposa, entonces ahora los niños quieren estar los 2 varones con él y la niña conmigo. Pero la casa jamás se ha ido a pelear ni nada. Como yo he ido a poner las denuncias, entonces a él lo están acusando por violencia psicológica y agresiones. Sí. Entonces, pero en sí la casa la tenía él por tener a los niños. Jamás la hemos peleado, jamás nada. Yo decidí irme y la casa le quedó a él por los niños. Pero ¿qué puedo hacer? La consulta en sí es ¿qué puedo hacer yo? Porque los 2 niños andan con él, más que todo huyendo, porque la casa quedó abandonada. Entonces la casa quedó abandonada, la niña la tengo yo. Lo que usted desea saber es si puede reclamar la casa o parte de la casa. Exacto, o qué se puede hacer, porque en dado caso él anda siendo también perseguido por la ley y los niños andan expuestos, porque en dado caso me supongo yo que si él no puede cuidarlos, los tengo que cuidar yo, aunque así ellos dijeran que no, porque nunca se ha hecho una evaluación psicológica, nunca se ha hecho nada a favor de los niños. Ok, entonces para entender, además de ver la parte económica, la parte de la vivienda, usted quisiera cuidar a su hijo porque considera que están en riesgo con él. Así es, así es. Ok, gracias. Déjenos sus datos al interno también para que la orientemos mejor. Pero Fernando, en este sentido, ¿qué le podemos recomendar así a grosso modo con las generalidades que nos compartió de este caso? Sí, efectivamente, de que la señora televidente está obligada a la conservación del patrimonio de sus hijos. En este caso, esta casa de que está en estado de abandono prácticamente, nos encontramos ante un escenario de una vivienda en estado de abandono con unos niños en estado de vulnerabilidad que no tienen una habitación para vivir. Entonces, lo mejor y lo más acertado sería de que esta señora, ¿verdad?, tome esta propiedad para vivir, para vivienda de sus hijos, y de que posteriormente formalice ante la autoridad judicial, ante el juez de distrito de familia, la conservación de esta vivienda para uso, para utilidad y de sus hijos, uso, goce y disfrute de sus hijos. Con la administración en este caso del papá o de la mamá, en todo caso sería, sí, o de un tercero. Bajo la administración de la mamá, que es la que tiene ahorita los 3 niños, los 3 menores de edad. Bueno, porque 2 niños andan con el papá porque así lo decidieron los niños. Ellos dijeron, me quiero ir con mi papá. Entonces ella pregunta también esa parte, Fernando, si a pesar de que los niños quieran andar con el papá, ella puede decirle, mire, señor juez, en realidad ellos están en vulnerabilidad porque
les da violencia psicológica, aunque quieran estar con ellos, no tienen la capacidad, a mi parecer, de decidir quiero que estén conmigo. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible, pero el detalle está que estamos frente a un escenario de que no sabemos ni dónde está el papá de los niños, porque está explicando la televidente de que anda huyendo, anda fugándose, que está perseguido por la autoridad. Y anda con los niños. Y que anda con los niños. Pues en realidad no sabemos si la mamá tiene contacto al menos telefónico con los niños, al menos un contacto telefónico con su ex cónyuge para localizar a estos menores de edad. Sí, yo le recomendaría pues al papá de los niños, si nos está viendo, que en realidad por el estado de vulnerabilidad que se encuentran los niños y que él está prácticamente perseguido por la ley, lo más recomendable es que, para que los niños no anden de arriba abajo, de Herodes a Pilatos, como decimos popularmente, es de que los regrese a la mamá y que estén bajo su custodia y que ellos permanezcan en la vivienda que en algún momento fue motivo del núcleo familiar entre los 5 ellos, pues como miembros de la familia. Ok, las conclusiones, Fernando, en el sentido de aquellas parejas que están de acuerdo en divorciarse, más no se ponen de acuerdo en el tema de la distribución de bienes, y que a veces somos bastante egoístas y solo pensamos en el bienestar mío o de mi excónyuge, o el cónyuge piensa en su bienestar propio, más no de los hijos. Y los hijos al final son los que sufren todas estas consecuencias emocionales y hasta económicas. Sí, efectivamente, de que, o sea, los que más perecen o los que más sufren son los menores de edad, son los hijos menores de edad. Y un llamado de atención prácticamente a las cónyuges mujeres, a los cónyuges varones que están involucrados en un divorcio ante el juzgado competente, a tomar conciencia de que a quienes más afectan son a los hijos menores de edad, y de que se están divorciando las partes, se está divorciando el varón y la mujer, pero recuerden de que nunca va a haber un divorcio porque están en un vínculo sanguíneo con los hijos. Pues con los hijos no se pueden divorciar nunca y van a seguir siendo su papá aún después de muertos, van a seguir siendo sus mamás aún después de muertos, y el divorcio no se puede dar con los hijos, y en realidad pues son los más afectados, y a tomar conciencia de que por los hijos deben de tener una armonía entre la relación de papá y mamá e hijos. Ahora, ¿cuándo es que, ya para ir finalizando, no quiero que se me quede esto, cuánto corresponde al hombre y a la mujer cuando se casan bajo la figura de bienes mancomunados? Muchos dicen 50 y 50 de todos los bienes que han adquirido después del matrimonio. ¿Esto es así? Sí, así es. Bueno, la ley caso contrario, la ley establece que no determina desventajas para uno de los cónyuges, ya sea varón o ya sea mujer. Y en igualdad de circunstancias, así trabajen o no trabajen, van 50 y 50, así trabajen o no trabajen. Indistintamente, los bienes tienen que ser divididos, distribuidos mediante una sentencia firme, y no puede haber de que el cónyuge varón agarre más que la mujer, porque estaríamos en desigualdad. Cuando no es por bienes mancomunados, ¿cómo se hace? Indistintamente, cuando no es por bienes mancomunados, que sea, por decir así, dentro del matrimonio, tú adquiriste más bienes a nombre tuyo y yo adquirí menos bienes a nombre mío, los mismos bienes vienen siendo motivo de distribución. Ok, aunque estén a nombre de uno de los dos. Aunque estén a nombre a uno o del otro, porque fueron adquiridos dentro del matrimonio, y se presume que son adquiridos con esfuerzo común. Tiempo que puede llevar un divorcio aproximadamente, sabemos que no todos los divorcios son iguales, y en costo económico. Lo pregunto porque a veces ni la pensamos, o sea, fácilmente decimos me voy a casar, pero no piensa en ese momento ya del divorcio. Hay que evaluar bien el cónyuge con el que uno va a estar. Efectivamente, de que, bueno, el tiempo lo determinan prácticamente las partes. Si están en común acuerdo, ¿verdad? Y no hay ningún conflicto, no hay desacuerdos en la disolución del vínculo matrimonial, en la pensión de alimentos, en la pensión compensatoria, en la administración de los bienes patrimoniales, efectivamente que el divorcio durará lógicamente un día, porque hay un mutuo acuerdo sobre todos los aspectos y todos los escenarios. Caso contrario, si no hay acuerdo entre las partes, bueno, podría llevar hasta inclusive más de un año. ¿Y en costo económico? Y en costos económicos, entre más sean los bienes,
son los costos más elevados, podría gastar hasta más de $10,000 inclusive, porque hay abogados pues que te cobran el 10, el 15% sobre los montos que están en juego, que van a pelear, pues por decir así, y si estamos hablando de fincas, de propiedades muy grandes, entonces los costos son elevados. Yo considero de que en este sentido un llamado pues a la reflexión de que vale mejor un acuerdo amistoso que un conflicto. Muchas gracias, Fernando Cajín, el Foro de Abogados. En pantalla los números de teléfono para que usted pueda contactarnos. Nos vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más.